Una vez más, estamos aquí para continuar el estudio de nuestra serie de las 7 iglesias del Apocalipsis. Estamos estudiando todo el libro de Apocalipsis. El esquema que estamos utilizando es estudiar versículo por versículo lo que va diciendo cada capítulo del libro de Apocalipsis. Ya estudiamos el capítulo 1 completito y estudiamos el capítulo 2, que abarca las primeras 4 iglesias. Ya estudiamos la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira. Esas 4 iglesias se describen en el capítulo 2. Así que ya estamos listos para iniciar hoy el capítulo 3, estudiando la quinta iglesia, la iglesia de Sardis. Ya vimos los periodos anteriores, llegando hasta la Reforma Protestante. Ahora vamos a estudiar la iglesia de Sardis, que representa el periodo a partir de la Reforma Protestante. Es nuestro anhelo que podamos juntos hacer este estudio y permitir que la iluminación del Espíritu Santo nos dé la luz necesaria para que podamos comprender los detalles que el Señor ha revelado para nuestra clara comprensión. Acompáñame en este estudio. Las 7 iglesias del Apocalipsis, hoy con la quinta iglesia, la iglesia de Sardis. Si hacemos el recorrido habitual, empezando a visitar las 7 iglesias, comenzando con Éfeso, entonces estaríamos siguiendo este orden: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, y llegamos a la quinta iglesia, que sería Sardis. Esa sería la forma como visitaríamos las 7 iglesias. Vamos a repasar lo que ha sido cada periodo. La iglesia de Éfeso representa el periodo desde el 31 de la era cristiana hasta el año 100 de la era cristiana. La iglesia de Esmirna está simbolizando el periodo de la iglesia del 100 hasta el 313. La iglesia de Pérgamo está representando el periodo que abarca desde el 313 hasta el 538. La iglesia de Tiatira abarca el periodo que va desde el 538 hasta el 1517 con la Reforma Protestante de Martín Lutero. Y la iglesia de Sardis, la que nos ocupa para el estudio de hoy, la quinta de las 7 iglesias, abarca el periodo que va desde el 1517 hasta el año 1798. La iglesia reformada. ¿Qué pasó a partir de la Reforma Protestante? ¿Qué detalles aparecen en la iglesia de Sardis que simbolizan lo que iba a acontecer con la iglesia a partir de la Reforma Protestante en los siguientes siglos? De eso se trata el estudio de este día. Y como Sardis era una ciudad que estaba allí en el Asia Menor, la ciudad donde estaba la iglesia, que lleva el mismo nombre, entonces debemos saber que Sardis simboliza su nombre, lo que queda. Sardis estaba a 150 kilómetros al este de Esmirna y era una ciudad que fue famosa por mucho tiempo porque viene desde el siglo VI antes de Cristo y había pasado por muchas situaciones y todavía estaba, pero cada vez iba en decadencia la ciudad. Ya no es lo que fue capital de toda esa zona como lo fue durante siglos anteriormente. Lujos, pero ya todo eso había pasado a la historia. Se celebraba el culto a Cibeles, Cibeles, la madre de los dioses, así se le llamaba. Bueno, como esta ciudad primeramente fue persa, después pasó a ser griega, y después de griega pasa a ser una ciudad romana, allí viene lo que se conoce como una ciudad greco-romana. Muchos de los dioses que tenían los griegos se le puso un nombre diferente para los romanos, pero cuando ya había un dios de los romanos que se encargaba específicamente de eso, entonces hacer la correspondencia no era igual. Ella era supuestamente la madre de la tierra,
pero entonces ya había alguien con ese título, así que hubo que hacer algo allí y finalmente se le conoce a Cibeles como la madre de los dioses. Aquí en esta moneda se llama un tetradracma. Esta moneda que podemos ver en la pantalla es la imagen de Cibele con una corona. Y esta moneda tenía el costo de 4 dracmas, se llamaba tetradracma, una moneda de plata. En Sardis se hacían carreras de obstáculos que terminaban generalmente con orgías sexuales para celebrar la victoria de esa carrera. La fama de esta ciudad se debía a las inmensas riquezas y al poderío militar que había sido alcanzado en siglos pasados, cuando era capital del imperio de Lidia. Pero ya todo eso era historia. Aquí podemos ver una estatua en honor a Cibeles y las ruinas de lo que fue la ciudad de Sardis que se conservan. No se ha edificado ninguna ciudad sobre estas ruinas, así que se pueden visitar cuando se visitan las 7 iglesias, estas ruinas que podemos ver acá, hasta restos de una sinagoga allí en Sardis. Todo esto es lo que queda de lo que fue la ciudad de Sardis. Aquí podemos ver algunas de las edificaciones, la majestuosidad que tenían esas edificaciones, esas columnas, ¿verdad? Aquí se ve el espacio donde tenían una piscina, era un área de baños que ellos tenían, y aquí estaba toda esta área que está de verde, era una piscina, lugar para ejercicios. Todo eso es lo que fue la ciudad de Sardis, que hoy son las ruinas, solamente lo que podemos apreciar. Incluso se encontró en Sardis las ruinas del templo de Artemisa. Comencemos pues con nuestro estudio de el mensaje a la iglesia de Sardis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Desde el primer versículo ya comenzamos a ver aquí las cosas de una manera muy fuerte, ¿verdad? Para la iglesia. Dice, bueno, Cristo primero se define, como él siempre se define frente a cada iglesia, y después de una vez dice lo que conoce esta iglesia y comienza a hacer como una reprensión de inicio. Pero vamos a ir por parte. Comencemos con lo primero. Dice que el versículo, que Jesús es el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Los 7 espíritus de Dios es el Espíritu Santo. Ya hemos explicado ese símbolo anteriormente en esta serie de Apocalipsis. Y aquí está citado en Isaías capítulo 11, versos 1 y 2, los 7 nombres que se le da al Espíritu Santo. Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, de conocimiento, de temor de Jehová, de poder y de inteligencia. Así lo describe el profeta Isaías en el capítulo 11, versos 1 y 2. Esas 7 formas de nombrar al Espíritu Santo, esos 7 nombres que se le da al Espíritu Santo, es simplemente que el 7 simboliza perfección, plenitud, y aquí está hablando del Espíritu Santo. Es un espíritu, y los 7 es simplemente la simbología de la perfección y la plenitud. Pero también aparecen 7 estrellas, y ya explicamos lo que dice el capítulo 1, versículo 20, que las estrellas son los ángeles de las iglesias, o sea, los líderes, el liderazgo de cada iglesia. Dios tiene al liderazgo de la iglesia en sus manos. Dios guía a su iglesia a través del liderazgo. Después de describirse de esta manera, Jesús dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Así comienza. Bueno, tiene nombre de que vive porque se ha hecho una reforma protestante. Es una iglesia que se está levantando de esa sombra que por tanto tiempo estuvo allí, ¿verdad?, ocultando la verdad de Dios. Pero dice el texto que a pesar de que tiene nombre de que vive, todavía está muerta esta iglesia. Como la Biblia describe en 1 Timoteo 5:6, la que se entrega a los placeres viviendo esta muerte. O sea, hay una muerte espiritual que la Biblia describe. Y esa muerte espiritual es cuando
una persona, aunque esté vivo, pero cuando abandona a Dios y se entrega a los placeres, entonces se convierte en un muerto espiritual. Ahí está el texto en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 6. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. ¿Quiénes son los muertos espirituales? Los que aparentan piedad, pero niegan esa piedad en su vida auténtica y real. ¿Qué pasó con la Reforma Protestante? Bueno, la Reforma Protestante hizo una transformación, una revolución extraordinaria en lo que fue la iglesia. Porque aunque el objetivo de Martín Lutero al principio no era separarse de la iglesia, pero se dio cuenta que no había otra manera de hacerlo. Y finalmente surge el protestantismo. Las iglesias protestantes surgen a raíz del movimiento de reforma de ese año. Ahora, aquí tenemos a Erasmo de Rotterdam en esta imagen. En el año 1516, un año antes de que apareciera la tesis de Lutero, la 95 tesis que clavó en Wittenberg, había publicado su versión greco-latina del Nuevo Testamento. Era esta la primera vez que la palabra se imprimía en el idioma original. Las impresiones que había eran en latín. Así es como ellos tenían el acceso a las escrituras en latín y no en el idioma original. Entonces, este erudito Erasmo de Rotterdam escribe las escrituras en griego y latín. Así lo hace Erasmo de Rotterdam. La traducción que había hecho John Wycliffe al inglés, que fue la primera traducción al inglés, la primera traducción en el lenguaje común del pueblo que se hizo del latín al inglés, pero del latín al inglés iba a tener errores, porque no se tradujo directo del idioma original al inglés. Eso provocó que la versión que había salido tuviera ciertos errores en esa traducción al inglés. Y más adelante vamos a ver que otra persona decidió basarse en esta versión greco-latina que hace Erasmo de Rotterdam para hacer otra vez una versión al inglés, corrigiendo muchos de los errores de traducción que había cuando se tradujo al inglés del latín directamente. Un año más tarde de Erasmo de Rotterdam hacer esta labor, entonces Martín Lutero clava sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Allí comienza ese movimiento de la Reforma Protestante. William Tyndale dijo: mientras que yo siembro en un punto, el enemigo destruye lo que dejé sembrado en otro. No me es posible estar a la vez en todas partes. Oh, si los cristianos poseyesen la Biblia en su propio idioma, serían capaces de resistir estos sofistas. Sin las santas escrituras es imposible confirmar a los legos en la verdad. ¿Y qué hizo William Tyndale? Tradujo del griego al inglés la Biblia, corrigiendo esos errores que hubo en la primera traducción que había hecho Wycliffe. Así que hizo un trabajo fino, delicado, un trabajo erudito, fabuloso, que fue de mucha bendición para el movimiento de la Reforma Protestante. Más tarde vemos a Hugh Latimer, que sostuvo desde el púlpito que la Biblia debía ser leída en el lenguaje popular. El autor de las Santas Escrituras, decía él, es Dios mismo, y ellas participan del poder y de la eternidad de su autor. No hay rey, ni emperador, ni magistrado, ni gobernador que no esté obligado a obedecer su santa palabra. Cuidémonos de las sendas laterales y sigamos el camino recto de la palabra de Dios. Esta motivación y su empeño en que la gente tuviera acceso a la palabra de Dios. Fíjense, Lutero hizo una labor extraordinaria, el líder de la Reforma Protestante, pero hubo otras luces que se levantaron juntamente con él. Hay otras personas que también surgen, que están siendo un apoyo para que estas verdades se conozcan. En este periodo se acuña el término protestante cuando los príncipes firman un documento en el que protestan por una libertad religiosa para todos. Se hizo protesta formal delante del emperador y era la única forma de lograr que se respetara la libertad religiosa. Si los príncipes no asumen esta responsabilidad y este compromiso, todo se hubiese quedado
simplemente en el deseo que tenían los religiosos, los líderes, los eruditos. Pero los príncipes asumieron su compromiso, asumieron su rol, y eso permitió que se llevara a cabo la reforma protestante por las decisiones que se tomaron en ese sínodo. Podemos ver otros líderes que fueron de una influencia extraordinaria. El gran principio que sostenían estos reformadores, el mismo que sustentaron los valdenses, como vimos en la iglesia anterior, Wycliffe, Juan Hus, Lutero, Zwinglio y los que se unieron a ellos, era la infalible autoridad de las escrituras como regla de fe y práctica. ¿Qué une a todos estos líderes? Señores, la Biblia y la Biblia sola. Ella es la única autoridad. No son concilios, ni papas, ni reyes, no. Es la palabra de Dios. Y Lutero decía, soy cautivo de la palabra de Dios. Se unen a estas personas Nicholas Ridley, Thomas Cranmer y Hugh Latimer. Estos tres se unieron también a esta labor para dar a conocer las escrituras, para dar a conocer la palabra de Dios. Hubo dos príncipes más que hicieron una labor extraordinaria para ayudar a esparcir el movimiento de la Reforma Protestante. Fueron Patrick Hamilton y George Wishart, príncipes por su carácter y por su nacimiento, y con ellos un largo séquito de más humildes discípulos que entregaron sus vidas en la hoguera. Empero de la ardiente pira de Wishart volvió uno a quien las llamas no iban a consumir, uno que bajo la dirección de Dios iba a hacer oír el toque de difuntos por el papado en Escocia. ¿Quién iba a venir después de estos dos príncipes y gracias a su testimonio, a su ejemplo, a su empeño, a su sacrificio, a colocar sus recursos para este movimiento? Entonces vino John Knox, que hizo una labor extraordinaria, un predicador protestante escocés, líder de la Reforma escocesa y considerado el fundador de la Iglesia Presbiteriana de Escocia, que se enfrentó a la reina de Escocia y con firmeza le hizo las correcciones que debía hacerle porque era católica esta reina. Y él le enseñó, le instruyó y le habló con autoridad y no permitió que se le sometiera a lo que quería la reina. Otro de los líderes del movimiento de la Reforma Protestante, de los que siguieron ese desarrollo, fue John Flavel, un pastor reformado. Fue una verdadera bendición para muchos que deseaban un avivamiento de la obra de Dios y su descanso eterno de los santos. Cumplió su misión de llevar almas al descanso que queda para el pueblo de Dios. Un predicador de la verdad de la Reforma Protestante. Richard Baxter también fue otro de esos líderes del movimiento que proclamó estas verdades. Pero en el 1620, las situaciones seguían complicadas en Europa. Después de la Reforma Protestante han pasado ya un poquito más de 100 años y hay persecuciones, hay conflictos. Y entonces, ¿qué decide un grupo de personas? Salir de Europa e irse a América. Y toman el Mayflower en el 1620 para ir a una tierra donde ellos puedan servir con libertad. Así que llegan a Norteamérica. Posteriormente se fundan los Estados Unidos de Norteamérica. Y estas personas pues fueron allí buscando un lugar donde servir a Dios con libertad. Así que, ¿qué estaba pasando en Europa? Después de lo que Martín Lutero había hecho en 1517, ¿qué pasó los siguientes años? Vamos a ver una declaración de Martín Lutero para que podamos tener una idea de las situaciones que comenzaron a darse todavía Martín Lutero vivo. Así que vamos a retroceder un poquito para que podamos entender esos periodos que venían posteriores, que ya comenzaron desde el mismo tiempo de Martín Lutero, pero que se fueron agravando y agravando cada vez más. Dice Lutero, aunque nos pareció que hallaríamos el aprecio de nuestros hermanos por haberles anunciado el evangelio de paz, vida y eterna salvación, hemos encontrado en lugar de aprecio el más amargo odio. Muchos hubo que gustaron de nuestra doctrina al principio y la abrazaron con entusiasmo. Creíamos que ellos serían nuestros hermanos y amigos, que se unirían con nosotros en común acuerdo para plantar y propagar esta doctrina entre los demás. Mas ahora estamos descubriendo que son falsos hermanos y nuestros más amargos enemigos. Ahí está la cita de donde se extrae lo que dijo Martín Lutero.
Está diciendo Martín Lutero que encontraron, en vez de aprecio, un amargo odio. Que sí, es cierto que hay personas que aceptaron al principio. Y Martín creía que iban a ser hermanos y amigos y que iba a haber compromiso. No, dice Martín Lutero, que esos son falsos hermanos y se convirtieron en los más amargos enemigos de la reforma. Entonces, lo que está diciendo el texto en el mensaje a la iglesia parece que tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Comienza un movimiento de reforma, pero el movimiento se estanca porque hay enemigos dentro del mismo movimiento. Eso es lo que está señalando el texto. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Pasamos al versículo 2. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Si lo que dice Martín Lutero es así, entonces se entiende lo que dice el versículo 2. O sea, empezaste bien con la reforma. Entonces, sé vigilante, no te descuides, no te descuides. Afirma las cosas que están para morir. Si descuidas tu vida espiritual, si te dejas arropar por esas situaciones que se están dando, entonces vas a morir. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Pero se levanta el movimiento de la reforma, pero dice el mensaje que representa esta iglesia que no he hallado tus obras perfectas. Sé vigilante. Y vale que se hace para esta iglesia esta advertencia porque la ciudad de Sardis estaba en una abrupta colina y una extensión pedregosa del monte Molus que servía de muralla natural. Era un monte de una altura de 450 metros, o sea, más de 1350 pies de altura, y servía como una muralla natural. Pero a pesar de esa fortaleza natural que tenía, y la ciudad se enclavó en esa meseta, en la parte más alta del monte Molus se había hecho la Acrópolis, que era la fortaleza. Y en la parte más baja, en la meseta de la montaña, entonces se había establecido la ciudad. Pero a pesar de eso cayó 2 veces por no tener vigilancia. La primera vez que cayó fue en manos de Ciro el Grande, en el año 594 antes de Cristo. En el año 594 antes de Cristo, Ciro vence a Creso. Sardis en ese tiempo era una ciudad muy rica. Creso era el rey de Sardis, era sumamente adinerado. De hecho, se llegó a acuñar en aquel tiempo un adagio que decía tan rico como Creso. Él había llevado al esplendor a Sardis a un punto de rivalizar esta ciudad con Egipto y con Babilonia, para que tengamos una idea de la riqueza que había en Sardis. En el tiempo de Ciro, cuando ve los desafíos que hay con esta ciudad, entonces él decide ir a tomar la ciudad. Fue una batalla que fue algo inusual lo que sucedió, porque tenía Creso, con todos sus recursos, un ejército enorme, en caballos, muchísimos jinetes en su ejército, pero Ciro tenía un secreto para esa batalla, y eran los camellos. Cuando llegan ese ejército de camellos, los caballos huelen a los camellos, se desbandaron y huyeron los caballos. Así que se armó todo una confusión terrible en esa situación y se ganó esa batalla prácticamente sin mucha lucha. Y la ganó Ciro por su táctica de usar los camellos, porque los caballos huyeron delante de los camellos. Pero ¿qué sucedió? Que el grupo principal de la ciudad, se refugió en la Acrópolis. Y la Acrópolis está en la parte más alta de la montaña, que tiene ese refugio natural. ¿Y cómo ellos van a subir hasta allá? Llegar hasta la Acrópolis es prácticamente inexpugnable. Así que al refugiarse ellos en la Acrópolis, no pueden terminar de dominar a la ciudad. Y están ofreciendo grandes sumas de dinero para quien ayude a encontrar la forma de llegar
hasta la Acrópolis. Y están vigilando un soldado. En uno de esos momentos, él ve que se le cae su casco a un soldado de la Acrópolis. Y ve cómo el casco rueda y llega hasta abajo. Y él se queda observando a ver qué sucede. La sorpresa para el que está vigilando es que momento más tarde aparece el soldado debajo a buscar su casco y desaparece otra vez y no lo ve más. Entonces tienen un túnel secreto y este soldado buscó un equipo de personas y dice, vamos a encontrar dónde está la entrada de ese túnel. Y empezaron a buscar y encontraron la entrada del túnel. Y por ese túnel avanzaron toda el área hasta entrar en la ciudad. Sorpresa, no había vigilancia en la entrada del túnel a la ciudad de Sardis. Y sin oposición entraron y tomaron la ciudad. Esto es real, está registrado en la historia. Así que cuando se llama a ser vigilante es porque la experiencia que había tenido esta ciudad de haber caído, no solamente una vez, le pasó lo mismo con Antíoco en el 2018, cayó una segunda vez por no tener la vigilancia, por confiarse y no vigilar. Esta es una fotografía del monte Molus, el monte donde estaba enclavada la ciudad de Sardis. Aquí tenemos una pintura que muestra la meseta y en la parte más alta allá estaba la Acrópolis. Todas esas ciudades siempre eran amuralladas. Estas son las ruinas de lo que fue Sardis, ¿verdad? Allá en el monte Molus. Mateo 26:41 nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Sé vigilante, se le dice a la iglesia. Velad y orad, dice Jesús, es lo mismo. O sea, mantente alerta, no te descuides en la vida espiritual. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces necesitamos mantenernos en oración constante. Es que no podemos despegarnos un día no podemos despegarnos. Cuando usted se descuidó un día en la oración, se debilita espiritualmente. Tenemos que mantener la vigilancia espiritual para ser vencedores. Le dice el Señor, no he hallado tus obras perfectas. En vez de seguir creciendo, en vez de avanzar de luz en luz hasta alcanzar la plenitud del día, la mayoría de las congregaciones reformadas se quedaron cada una con la porción de luz que había descubierto y rehusaron avanzar más. Y esto sí que fue un problema, porque la Biblia dice que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que el sol llega al cenit, a tu máximo esplendor. O sea, tenemos que seguir avanzando y creciendo, no estancarnos. Entonces, ¿qué pasó con esas iglesias que surgen del movimiento de reforma? Que la mayoría se quedaron cada una con el poquito de la luz que recibieron y rechazaron todo lo que no fuera ese poquito de luz. Y entonces rehusaron seguir avanzando en el conocimiento que Dios quería dar para una revelación completa de su verdad. Vamos a ver lo que dijeron algunos líderes en esta etapa, en este tiempo. Richard Chandler, una obra católica romana arguye que si la iglesia romana fue alguna vez culpable de idolatría con respecto a los santos, su hija, la iglesia anglicana, es igualmente culpable, pues tiene 10 iglesias dedicadas a María por una dedicada a Cristo. Eso lo está diciendo el doctor Chandler. Allí está, ¿dónde? ¿Verdad? En Le Catholic Christian Instructor. ¿Qué está diciendo? Ustedes dicen que la iglesia romana fue idólatra, pero ustedes tienen iglesias igual, los anglicanos tienen iglesias dedicadas a María. ¿Son idólatras también entonces? Él quiere defenderse, pero está diciendo una verdad que es tal cual es. La iglesia anglicana siguió muy cercano en muchas cosas a la iglesia católica y lo está reconociendo esta persona. Respecto a la separación entre la iglesia presbiteriana y la de Roma, el doctor Guthrie escribe, hace 300 años que nuestra iglesia, con una Biblia abierta en su bandera y el lema escudriñar las escrituras en su rollo de pergamino, salió de las puertas de Roma.
Luego hace la significativa pregunta: ¿salió del todo de Babilonia? Tomás Guthrie está diciendo esto, o sea, analizando lo que estaba pasando con la iglesia presbiteriana y las prácticas de esta iglesia. ¿Salió realmente de Babilonia? Cuando miramos expresiones de estos líderes religiosos, tenemos que pensar en lo que dice el mensaje a Sardis, que encuentro que tus obras no son perfectas. El doctor Hopkins, en un tratado sobre el milenio, declara: no hay razón para creer que el espíritu y las prácticas anticristianas se limiten a lo que se llama actualmente la iglesia romana. Las iglesias protestantes tienen en sí mucho del anticristo y distan mucho de haberse reformado enteramente de las corrupciones e impiedades. Samuel Hopkins está diciendo: las iglesias protestantes tienen todavía cosas del anticristo, distan mucho de haberse reformado enteramente de las corrupciones que atacan. Estos líderes hace cientos de años estaban haciendo estas observaciones. ¿Qué decía el mensaje a Sardis? Encuentro que tus obras no eran perfectas. Entonces, es lo que está retratando el mensaje a la iglesia de Sardis. Este periodo donde estamos viendo lo que sucedió posterior a la reforma protestante. Pasamos al versículo 3. Dice el Señor: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Acuérdate de lo que has recibido, el mensaje de la reforma protestante, esas verdades, el mensaje de la palabra de Dios, la Biblia como un todo en el lenguaje que podía entender la gente. Dice, y guárdalo, no sigas en las prácticas que tenía, arrepiéntete. Ese llamado que hace el Señor con ese sentir para que se mantenga vigilante la iglesia, porque si no se mantiene vigilante, no va a poder soportar esos momentos. Deuteronomio 8:17 dice: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Cuidado si te llenas de orgullo y piensas que es por tu fuerza y por tu capacidad que has logrado lo que has logrado. Sigue diciendo Deuteronomio: sino acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Traigo este versículo porque nos ayuda a entender que yo no puedo llenarme de orgullo y pensar que es por mi capacidad que he logrado lo que he logrado. La reforma se logró por capacidad de esas personas. No, Dios en el momento adecuado le dio el mensaje a esas personas y esos se levantaron, pero vinieron otros que empezaron a hacer la contra. Entonces, no puede usted quedarse con lo poquito y pensar que ya usted tiene todo lo necesario para la salvación y no hay que darle ninguna otra luz porque la luz completa usted la ha recibido. Tiene que seguir acordándote que fue Dios que dio esa luz y ese Dios sigue dando más luz para que la verdad de Dios se conozca completamente. El pastor John Robinson dijo a los padres peregrinos cuando salían para América, recuerdan el Mayflower, 1620, antes de salir les dijo: por mi parte no puedo deplorar lo bastante la condición triste de las iglesias reformadas que han llegado a un cierto grado de desarrollo y que no quieren ir más allá de lo que fueron los promotores de la reforma. Miren lo que está diciendo el pastor John Robinson. No quieren ir más allá de lo que fueron los promotores de la reforma. Se han quedado con eso nada más. Y sigue diciendo: recordad vuestra promesa y vuestra alianza hecha con Dios y que hicisteis unos con otros, de recibir cualquier verdad y luz que os muestre en su palabra escrita. Pero con todo, tened cuidado, os ruego, que veáis qué es lo que aceptáis como verdad. Los bereanos, cuando Pablo decía algo, iban a la Biblia para ver si eso era así. Entonces, el pastor le da un consejo: no se queden allá estancados, no quieren ir más allá de los promotores de la reforma, no. Dios va a seguir dando luz. Entonces, ustedes que salen ahora, no se queden estancados, que el Señor le puede dar más luz. Reciban esa luz, reciban esa verdad, pero solo tengan cuidado de esa verdad y de esa luz que ustedes van a recibir. Este consejo es sabio y es triste lo que pasó con la iglesia durante la reforma protestante. Los siglos posteriores
a la Reforma Protestante. Desde el año 538, 1400, todavía estamos en lo que se llama la Edad Oscura, hasta el 1400. Pero los valdenses comienzan a dar a conocer la Biblia, a hacer copias a mano y a llevarlas. Y la gente comenzó a escuchar, a estudiar, a leer la palabra de Dios directamente. Viene Juan Hus y enseña uno de los aspectos que descubre en la Biblia, es el principio de la obediencia. Pero Hus recibe ese contexto, escribe sus libros, ya sabemos lo que pasó con él, sabemos que fue perseguido, que fue quemado vivo en la hoguera, pero ¿qué pasó con los seguidores de Hus? No fueron más allá, se quedaron solamente con lo que Hus dijo y nada más. Entonces viene Martín Lutero, la justificación por la fe, somos salvos por gracia. Ahí está ese mensaje que Lutero da a conocer, que lo escribe, lo comparte y basado en eso ayuda a ¿qué? A establecer ese movimiento extraordinario de la Reforma Protestante, la justificación por la fe y la gracia. Pero hay personas que llegaron hasta ese conocimiento de lo que Lutero dijo y no fueron más allá, se quedaron hasta ese punto solamente, se quedaron estancados allí. En Juan 16:12 Jesús le dijo a los discípulos, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Dios no da toda la verdad de una sola vez, ni aún a los discípulos. Le dice a los discípulos, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora todavía, si se la digo, no la van a entender. Ustedes no la pueden sobrellevar en este momento. Más adelante yo les voy a enseñar esas otras cosas. La verdad es progresiva. Progresiva es la verdad. Tenemos que entender eso. Si no lo entendemos, entonces no estamos entendiendo cómo Jesús enseñó a sus discípulos. Calvino viene con el crecimiento cristiano. Sus seguidores se quedaron hasta ahí y no fueron más allá de ese conocimiento. John Bunyan, en una mazmorra atestada de reos y libertinos, respiró el verdadero ambiente del cielo y escribió su maravillosa alegoría del viaje del peregrino de la ciudad de destrucción a la ciudad celestial. Un libro que se hizo famoso en esa alegoría que él escribe de cómo es el camino cristiano, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? Que esas personas que van conociendo esas verdades se quedan allí y no reciben nada adicional. Se cierran con eso que conocieron y hasta ahí llegaron. Los anabaptistas vienen con el mensaje del bautismo. El bautismo por inmersión, no por rociado. El bautismo por inmersión, donde hay que sumergir a la persona completamente debajo del agua. Pero los anabaptistas se cerraron a otras enseñanzas. John Wesley con el tema de la santidad. Pero sus seguidores se cerraron a otras enseñanzas. Formaron la iglesia, se quedaron allí con el metodismo, pero no fueron más allá. Entonces, ese es el problema que vino con muchos de estos líderes. Lo mismo con George Whitefield. La gran doctrina de la justificación por la fe, tan claramente enseñada por Lutero, se había perdido casi totalmente de vista y ocupaban su lugar los principios del romanismo, de confiar en las buenas obras para obtener la salvación. ¿Y qué hizo George Whitefield? Retomó esas enseñanzas que ya se estaban opacando. Aquí tenemos su imagen. Porque se habían descuidado, se quedaron hasta cierto punto y ya esas cosas estaban dejando. Qué importante es entender que la antorcha de la verdad debía pasarse de generación en generación, pero debían ir sumando las nuevas verdades que Dios iba dando a conocer a esos nuevos líderes que iban surgiendo. Esa verdad progresiva iba a llevar hasta el conocimiento completo que Dios quería que su iglesia y el mundo tuviera. Llega Guillermo Miller con el tema de la segunda venida de Cristo. Recuerden, Miller no se afilió directamente a lo que fue la iglesia adventista el séptimo día. Nunca llegó a guardar el sábado siquiera, Guillermo Miller, porque Guillermo Miller fue un predicador interdenominacional y él, junto con un grupo de personas, predicaron el tema de la segunda venida de Cristo para 1844, que fue verdad presente en ese momento. Y eso todo debió seguir siendo progresivo y el movimiento que viene después heredar las otras verdades que ya Dios ha dado a conocer en los siglos anteriores y sumar las verdades nuevas que se han dado a conocer.
para tener un compendio del conocimiento completo de las Escrituras. El movimiento adventista surge después de Guillermo Miller con el tema del sábado, con el estado de los muertos, con el tema de la salud, con el tema del santuario. Entonces, todo lo demás lo recibe esta iglesia y suma estas otras verdades. Y entonces comienza una restauración de la verdad. Isaías 58 le llama reparadores de portillos y restauradores de calzadas para habitar a este movimiento que va a hacer esas restauraciones en el conocimiento de la verdad de Dios para el mundo. Hermanos, la verdad de Dios es progresiva. ¿Qué pasó con la iglesia de Sardis? Que se quedó y se hicieron muchas iglesias diferentes, quedándose con el poquito que habían recibido y no más. Y eso es lo que ha provocado que hoy haya tanta cantidad de iglesias en el mundo. Versículo 3 dice, si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. La Biblia nos manda a velar. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Hay que mantenerse vigilantes. Si se descuida la vida espiritual, caemos, volvemos atrás. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Eso está diciendo Mateo 24:43 en esta parábola. Tenemos que mantenernos vigilantes porque no sabemos en qué momento va a venir el padre de familia. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es el mismo mensaje a Sardis, velad. Tiene que mantenerte allí, en atención, en preparación, vigilante en la vida espiritual. Pablo dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Por eso hay que estar vigilantes. Apocalipsis 3:4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Sí, el Señor está diciendo, tiene nombre de que vive, pero estás muerto por todas estas situaciones que hemos explicado que se dieron. Pero sí está destacando que hay personas fieles que no han manchado su vestidura. Allí en Sardis, en esa iglesia reformada, hay gente fiel que ha seguido las verdades de Dios y no se ha dejado contaminar. Esto nos recuerda Romanos 11:4. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Elías creía que solo él quedaba, pero el Señor dice, no, hay 7,000. Elías no lo veía. ¿Dónde están los 7,000? No lo ve, no han salido públicamente a decir que son de Jehová, pero no habían doblado sus rodillas ante Baal y el Señor los reconoce, que le servían a él y solo a él, y se lo dice a Elías. Entonces, es importante que nosotros sepamos que hay personas que aunque no publiquen abiertamente su fe, que son íntegros en lo más profundo de su corazón y sirven al Señor con temor y temblor. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Dios siempre tiene a su iglesia remanente. Dios siempre tiene a su pueblo remanente. ¿Cómo se describe Jesús a la iglesia de Sardis? Como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Lo que ha hecho bien esta iglesia, tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. No he hallado tus obras perfectas, lo que ha hecho mal. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La disciplina de Dios, guarda lo que recibiste y oíste y arrepiéntete, si no vendré a ti. Y ahora, entonces, la promesa, que es el verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El vencedor será vestido de vestidura blanca. Vamos a ver un texto más. Apocalipsis 6:11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Vestidura blanca se le da a los vencedores. Vestidura blanca se le da a los que se mantienen íntegros y fieles, perseverantes en el camino recto de Dios. Pero ¿qué representan las vestiduras blancas? Apocalipsis 7:13 pregunta,
¿quiénes son estos? ¿Y de dónde han venido? Esos que están vestidos de esas ropas blancas, ¿quiénes son? Está preguntando el verso 13. Porque están vestidos con ropa blanca. ¿Quiénes son estos? Y responde, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aleluya. Isaías 64:6 dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Sin Cristo estamos manchados de pecado. La única forma de nosotros limpiar nuestra vestimenta es en la sangre del Cordero. ¿Dónde se obtiene esa ropa blanca? ¿Dónde se puede limpiar esa ropa de negritud del pecado? En la sangre del Cordero, dice Apocalipsis 7:14. Si tú quieres ser vestido con las vestiduras blancas, entonces tienes que lavar tus ropas y emblanquecerlas en la sangre del Cordero. Es la única forma. No hay otra forma de que tú recibas esas ropas blancas. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Qué linda promesa, hermanos. Nosotros estamos para estar sirviendo a Dios día y noche en su templo. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni calor alguno a los que tienen las ropas blancas. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aleluya. Esta es la promesa para los vencedores. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, cuando soy emblanquecido en la sangre del Cordero, yo soy vestido con el manto de la justicia de Cristo. Y cuando tengo el manto de la justicia de Cristo, entonces ya no se ve la obra que yo hago, sino la obra de Cristo que cubre mi vida. Y cuando la obra de Cristo cubre mi vida, entonces lo que se ven son las acciones justas de los santos, no porque yo sea justo, sino porque me está cubriendo la justicia de Cristo. Gloria a Dios. Qué maravilloso es entender ese camino de salvación, de perdón, de justificación que tiene el Señor. Pero además, dice el texto que no se borrará el nombre del libro de la vida. La Biblia describe que hay un libro de la vida. Vamos a hablar posteriormente en Apocalipsis sobre ese libro, porque se cita varias veces en este libro, ese libro de la vida. Pero lo lindo es que el nombre de cada hijo de Dios se escribe en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Los nombres de los que aceptan a Cristo Jesús se escribe en el libro de la vida del Cordero. Y allí van a permanecer si nosotros somos vencedores. Es la promesa que Jesús hace a esta iglesia. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ese es el nombre completo del libro. Se llama el libro de la vida del Cordero. Porque los que están allí es porque han aceptado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si tú quieres que tu nombre se escriba en el libro de la vida, tienes que aceptar al Cordero, porque ese libro solamente se llena con los que han aceptado el sacrificio pleno y expiatorio de Cristo como bueno y válido para su salvación, porque el libro se llama el libro de la vida del Cordero. Hermanos, la palabra de Dios nos da una promesa extraordinaria. Mateo 10:32. Cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El Señor va a dar testimonio de nosotros, dice el texto.
nos va a confesar delante de su Padre, va a dar un testimonio de mi servicio, de mi entrega delante del Padre. Pero para Dios hacer eso, Él espera que yo también le confiese delante de los hombres, que no me avergüence de Él, que lo confiese delante de los hombres, que testifique delante de los hombres. Ese Cristo maravilloso, ese Cristo glorioso, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ha hecho todo lo necesario para que tú y yo hoy estemos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Yo quiero que mi nombre permanezca ahí hasta que Cristo venga por segunda vez. ¿Quieres tú lo mismo? Que Dios te bendiga.